Gracias, director. Pues nuevamente, bienvenida a San Luis Capital, doctora Tania García, y bienvenida a este foro. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muy buenas tardes, San Luis amable. Estoy encantada de estar aquí esta tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias al maestro Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal. Gracias al licenciado Jaime Mendieta Rivera, director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos. Y gracias a todo el equipo y felicidades a todo el equipo del Ayuntamiento. La verdad es que se percibe, se nota el entusiasmo, las ganas de trabajar al servicio de la comunidad, al servicio de todos los ciudadanos del municipio. Muchísimas felicidades. Y sí, estoy encantada de estar aquí porque qué mejor espacio que el municipio para hablar de estos temas y para hablar de esta agenda urbana ecológica que va a ser el eje cuarto del Plan Municipal de Desarrollo. Y es que este viejo adagio ambientalista de pensar global, actuar local, que no significa más que lo que estamos haciendo en este momento, que es tomar las decisiones en el nivel más próximo al ciudadano, porque es el nivel más próximo al ciudadano el que tiene la capacidad para saber, en primer lugar, lo que quiere. Por eso se les está preguntando a todas y a todos qué es lo que quieren, cuáles son los problemas que hay en San Luis Potosí, cuáles son las oportunidades que hay para mejorar el medio ambiente y, al final, para tener una mejor calidad de vida. Porque el medio ambiente es calidad de vida, es un derecho humano ya plenamente reconocido como un derecho humano universal e incide en todos los ámbitos de nuestra vida. Y es efectivamente, insisto, el nivel municipal, el nivel propicio para que, aunque haya esas grandes ideas a nivel global, saber qué es lo que necesitamos nosotros como municipio y qué podemos hacer aquí, qué se presta aquí, a qué se presta este municipio. Entonces, ese viejo adagio de pensar global, actuar local, tiene o está de plena actualidad, a pesar de ser ya y de tener ya unos cuantos años, y tiene también una expresión jurídica muy clara, que es el principio de subsidiariedad. O sea, si lo traducimos en un principio jurídico, este sería el principio de subsidiariedad, que es un principio que, por ejemplo, en la Unión Europea tiene un gran protagonismo y es obligatorio. Y significa eso, que las decisiones hay que tomarlas en el nivel más próximo al ciudadano, que lo que se puede hacer bien a nivel municipal no tiene por qué hacerse a nivel estatal. Y lo que se puede hacer bien a nivel estatal no tiene por qué hacerse a nivel nacional y así sucesivamente. Es también el nivel municipal el nivel propicio para evitar, para prevenir conflictos sociales, conflictos ambientales y, desde luego, a través de la participación pública, que es precisamente lo que estamos haciendo el día de hoy. Y todo esto bajo otro de los grandes principios del derecho ambiental, que es el principio de la responsabilidad compartida o corresponsabilidad. Ese gran principio también del derecho ambiental, de lo ambiental, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad en materia ambiental. Pero claro, no todos tenemos la misma responsabilidad y los ayuntamientos tienen una gran responsabilidad. Y por lo que he escuchado el día de hoy de los integrantes de su gobierno, ellos son muy conscientes del nivel de responsabilidad que tienen en este tema. Pero además es que el principio de corresponsabilidad no solamente es un principio bonito, que queda muy bien hablar de que todos tenemos responsabilidad en materia ambiental, sino que, como les decía, también es un principio jurídico. Por lo tanto, un principio que tiene que permear necesariamente en las normas jurídicas municipales y en las políticas públicas municipales. Me ha tocado a lo largo de estos años pues revisar, estudiar, comentar, por ejemplo,
reglamentos típicos municipales en materia de residuos. Casi todos los municipios del país tienen algún tipo de reglamentación en materia de residuos o de limpia pública, y una de las cosas que llama la atención es que cuando leemos esos reglamentos resulta que la mayoría de las obligaciones son para el ciudadano. El ciudadano tiene la obligación de sacar la basura, de sacar los residuos, de separarlos, de pagar las cuotas, pero no encontramos muchas veces en esas políticas públicas municipales y en esos reglamentos municipales las obligaciones de las autoridades públicas. ¿Qué tienen que hacer las autoridades públicas con esos residuos? Si nosotros tenemos la obligación, por ejemplo, de separarlos, esa obligación también la tienen que tener en el sector público, es decir, tendrán que tratar de forma separada esos residuos. Porque ya me ha tocado en más de una ocasión que la gente se para y que luego llega al basurero, y se vuelve a juntar todo. Entonces, ese es el principio de corresponsabilidad. No solamente es un principio de que todos tenemos esa responsabilidad en materia de medio ambiente, sino que es un principio jurídico, un principio de derecho, un principio rector de nuestro ordenamiento jurídico que tiene que permear necesariamente, insisto, en las políticas públicas municipales, en la reglamentación, en la regulación municipal, en todos nuestros ámbitos de actuación. En todos nuestros ámbitos de actuación, creo que me salté una diapositiva, ya no sé si esto va a ver. Sí, me salté esta porque quería hablarles también de que cuando hablamos de estos ámbitos de actuación municipal en materia ambiental, pues nos vamos inmediatamente a las facultades del municipio en materia ambiental, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer el municipio en materia ambiental y qué no puede hacer, ¿no? Por ejemplo, hace un momento que estábamos hablando de residuos, pues habrá un ámbito de acción municipal que convive con ese otro ámbito de regulación estatal y federal, ¿no? Pero no nos podemos olvidar que el derecho ambiental, las normas jurídicas ambientales y las políticas públicas ambientales tienen, todas ellas, una doble naturaleza. Y desde el punto de vista del derecho esto significa que sí que es cierto que se van a regir por el derecho ambiental y por lo que dice la legislación en materia ambiental, concretamente la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que es como nuestra norma jurídica básica en México en este tema, pero además hay otros ordenamientos jurídicos que rigen. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de los impuestos ambientales, ¿no? Por decir un ejemplo. Ahí entramos también en el mundo del derecho fiscal. Es decir, que no solamente nos tenemos que ceñir a las facultades o competencias o atribuciones que existen a nivel municipal en materia ambiental, sino que en realidad, si rascamos un poco, vamos a encontrar muchas más. Además de que no podemos olvidar de que el municipio tiene la facultad de participar en todos los asuntos ambientales que sucedan en su territorio. Es decir, que la facultad de participación pública es en todo lo que sucede y que tiene una trascendencia ambiental en el municipio. Es esa competencia de participación. Otra cosa ya es si nos van a hacer caso en todo o no. Eso ya es una cosa diferente, ¿no? Pero es parte de las facultades. Y, sobre todo, este tejido de ver ante qué otros instrumentos jurídicos nos estamos encontrando, tomando en cuenta siempre esa doble naturaleza del derecho ambiental, esa doble naturaleza de la norma jurídica ambiental, lo cual amplía enormemente el ámbito, el mundo de las facultades en materia ambiental del municipio. Y todo esto, claro, bajo este enfoque del desarrollo sostenible o sustentable, el desarrollo sostenible o sustentable, que es ya pues un principio constitucional, está dentro del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que hoy sigue plenamente vigente y que además hay que combinarlo con todas estas grandes tendencias que hay a día de hoy sobre economía circular.
Por ejemplo, en los ámbitos tradicionales de acción del municipio, que son básicamente residuos, servicio de agua, etcétera, el tema de la economía circular es básico y es un tema que de alguna forma ha modificado lo que conocemos como desarrollo sostenible. O sea, el desarrollo sostenible tradicional, que son esos tres grandes pilares: protección ambiental, desarrollo económico y desarrollo social, bajo esta óptica de la economía circular. Es decir, de intentar tener el menor impacto posible a través de reusar, darle una nueva vida a los insumos, etcétera, etcétera. Incluso, bueno, pues hemos transitado ya no hablamos de basura, hablamos de residuos, pero pronto vamos a dejar, yo creo que, de hablar de residuos y hablaremos ya, pues, de recursos, ¿no?, reutilizados. Y, bueno, pues el principio de participación pública, que además embona con esto que les acabo de mencionar, que realmente dentro de las facultades municipales está de participar en todos, absolutamente todos los asuntos ambientales que suceden en el territorio municipal. El principio de participación pública como un gran principio del derecho ambiental. Precisamente el día de hoy estamos haciendo este ejercicio de participación pública. Tiene que estar presente definitivamente, no solamente a través de este tipo de procedimientos y de este tipo de ejercicios que son muy interesantes, en los cuales se invita a la ciudadanía a dar su opinión, a proponer soluciones y a decir por dónde va a ir una agenda pública, sino después en la práctica, en el día a día, a través de los diferentes procedimientos, a través de los distintos trámites que se hacen a nivel municipal. Ahí tiene que seguir estando presente el principio de participación pública. No termina aquí. O sea, la participación pública no termina en un evento donde damos nuestra opinión. Es un proceso continuo que tiene que estar presente en toda la toma de decisiones. Y por toma de decisiones me refiero a permisos, licencias, etcétera, ¿no? Y bueno, yo quisiera hablar un poquito más de este tema que a mí me encanta, que es el de los instrumentos económicos en materia ambiental, porque claro, realmente todos tenemos muy buena voluntad con las cuestiones ambientales, todos tenemos muy buena voluntad, todos queremos que se hagan muchas cosas, pero el presupuesto es el que es. Y para las cuestiones ambientales hace falta dinero, hacen falta recursos económicos. Y si queremos una mayor calidad del medio ambiente necesitamos más recursos económicos y necesitamos valorar económicamente los recursos naturales. Y necesitamos que las personas, los ciudadanos, las ciudadanas, asuman los costes económicos de la prevención y el control de la contaminación con sus acciones. Y para eso precisamente están los instrumentos económicos. Y además los instrumentos económicos son muy versátiles, son muy flexibles muchos de ellos, con lo cual se prestan mucho para ser implementados, para ser puestos en marcha a nivel municipal. ¿De qué hablo cuando hablo de instrumentos económicos en materia ambiental? Hablo de instrumentos fiscales, hablo de instrumentos financieros y hablo de instrumentos de mercado. Instrumentos fiscales, todos los conocemos y solamente oír hablar de ellos y pensar que nos van a subir los impuestos, ya no nos hace mucho gracia el tema. Pero es que no todo es subir impuestos o crear nuevos impuestos en materia ambiental. Lo que sí se puede hacer es ambientalizar los tributos ya existentes. A nivel municipal, por ejemplo, el impuesto típico, que es el predial, no contiene normalmente ningún elemento ambiental y bien podría contenerlo. Bien podría contener algún elemento que haga que ese impuesto sea diferente, ya no necesariamente en relación a cuánto cuesta nuestra casa, a dónde vivimos, sino a cuál es nuestro comportamiento ambiental. Tanto a nivel de gravamen como a nivel de ayuda fiscal. Es decir, a través de deducciones y exenciones de impuestos, pero, insisto, con impuestos
ya existentes, lo que se llama la ambientalización de los tributos, porque la presión fiscal ya es alta y no se trata, insisto, de crear nuevos impuestos ambientales, sino de utilizar los que ya tenemos con esa finalidad ambiental. En muchas ocasiones los impuestos lo que hacen es gravar actividades que son buenas para una economía, el trabajo, el ahorro. Esas actividades son buenas en una economía y hay otras actividades que no lo son tanto, como por ejemplo la sobreexplotación de recursos naturales. Entonces, insisto, podemos utilizar ese tipo de instrumentos al servicio de nuestras políticas públicas ambientales, para lo cual no solamente tenemos que tomar en cuenta el derecho ambiental, sino también el derecho fiscal. Eso en lo que se refiere a los instrumentos fiscales, pero luego tenemos muchos otros instrumentos económicos en materia ambiental. Por ejemplo, los instrumentos financieros, que por definición lo que buscan los instrumentos financieros es financiar las acciones de protección ambiental. O sea, que haya más recursos económicos para la protección ambiental. Y dentro de estos instrumentos financieros hay muchos que pueden ser utilizados por el municipio. Hay créditos, hay fianzas, hay seguros, hay fondos en materia ambiental, fideicomisos en materia ambiental. Y, como les decía, son muy flexibles, es decir, la forma de diseñarlos es muy flexible. Existen fondos públicos, pero también existen fondos privados. Y existen fondos mixtos. Y muchas veces, cuando los acompañamos con una estrategia adecuada de información en materia ambiental, de comunicación en materia ambiental, para recursos, para la protección de recursos concretos, se me ocurre el Fondo de San Luis Potosí para la protección de la mariposa monarca, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Hay muchos recursos a los que la gente, ya sea de manera voluntaria o de manera obligatoria o como lo queramos orquestar, está más que dispuesta a, pues a contribuir. Entonces, los fondos ambientales creo que son un instrumento financiero muy interesante, que se pueden gestionar a través de fideicomisos, que se pueden gestionar a través de instituciones transparentes que den a la ciudadanía la certeza, la seguridad de que ese dinero se está gestionando adecuadamente, ¿no? Y bueno, pues existen otro tipo de instrumentos que son los instrumentos de mercado. Los instrumentos estos que se basan en la ley de la oferta y la demanda, como por ejemplo, pues los sistemas de depósito-reembolso, que los hemos utilizado en México durante muchísimo tiempo, ¿no? Esto que te comprabas una cerveza en una tiendita, te tomabas la cerveza, llevabas la botella a la tienda y te daban ese valor, ¿no? Entonces, en el mundo de los residuos, en el mundo de la valorización económica de los residuos, existen muchísimas opciones. Y en el mundo de los sistemas de depósito-reembolso también. Y dentro de estos instrumentos no podemos dejar a un lado todo lo que son los bonos verdes, los bonos de conservación, los bonos de restauración, que se usan cada vez más y que en realidad no existe un diseño único. Sí existen mercados establecidos, pero son diferentes entre sí, es decir, que hay muchos tipos de bonos de conservación. También existen muchas opciones para su diseño en lo que se refiere a los bonos de conservación o de restauración de ecosistemas. Y bueno, pues como estos hay muchos más que están al servicio de la Federación, al servicio de los Estados y, por supuesto, al servicio de los municipios. No solamente en base al derecho ambiental, no solamente en base a las normas jurídicas ambientales, sino en base a todas esas otras partes del derecho a las cuales pertenecen cada uno de los instrumentos de los cuales estemos hablando en cada momento. Bien, además de este tema de los instrumentos económicos en materia ambiental, que yo creo que da mucho de sí y puede dar mucho de sí,
No podemos perder de vista que el medio ambiente ya no es que sea un tema que cada vez interese más a la sociedad, que lo es. La protección del medio ambiente es un tema que cada vez interesa más a la gente, pero es que realmente la protección del medio ambiente es un auténtico derecho humano. Y así lo ha reconocido la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2022. Lo ha reconocido como un derecho humano universal y lo ha enunciado ya como el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Entonces, todo esto que se está haciendo desde el ámbito público para hablar de medio ambiente, para ver qué hacemos con los recursos naturales, qué hacemos con el medio ambiente de San Luis Potosí, es algo que va dirigido directamente a la protección de los derechos humanos. Y cuando hablamos de este derecho humano, del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, tenemos que tomar en cuenta que este derecho humano está íntimamente relacionado con otros derechos humanos, concretamente con el derecho a la vida, desde luego, pero con muchos otros, con el derecho a la salud. Estábamos hablando hace un momento del tema de las emisiones, ¿no? Con el derecho a la salud íntimamente relacionado con este tipo de cuestiones. Yo no sé si en San Luis hay mucho problema de migrantes, es una zona de migraciones o no tanto, pero bueno, pues en el caso de las migraciones es donde vemos claramente cómo afecta el medio ambiente a muchos otros derechos humanos. Porque en el mundo en el que estamos viviendo, con todos estos fenómenos de calentamiento global, hay gente que se va de sus lugares de origen precisamente por estas cuestiones relacionadas con el medio ambiente, por subidas del nivel del mar, porque ya hace un calor impresionante o porque son agricultores y ya no pueden dedicarse a cultivar lo que han cultivado siempre, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, no solamente es algo ya de interés, no es solamente algo que nos interesa a todas, que nos interesa a todos, es algo que tiene que ver directamente con nuestra calidad de vida y con todos y cada uno de nuestros derechos humanos. Hasta hace poco, a nivel internacional, se decía que el derecho al medio ambiente sano pertenecía a la tercera generación de derechos humanos. Y hoy se dice, no, eso no es cierto. Eso no es cierto porque en realidad el derecho al medio ambiente sano tiene que ver con todos los otros derechos humanos. Y cada vez lo vemos más claramente. Con todos estos fenómenos meteorológicos extremos, ya no cabe el decir eso de que, bueno, son modas pasajeras. Ya no cabe eso de decir el cambio climático es mentira, no existe. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo todos, con fenómenos meteorológicos extremos, con climas que no son normales para la temporada del año en la cual estamos. Por lo tanto, el ejercicio que estamos haciendo hoy no es solamente un ejercicio de participación pública en un lugar precioso con un equipo de gobierno que se preocupa por nuestros recursos naturales. Esto es un ejercicio de participación que tiene que ver directamente con nuestros derechos humanos, con nuestra calidad de vida y con nuestra propia supervivencia. Así que, bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Yo estoy encantada de estar aquí, de participar en todas esas notitas que van a empezar a llenar sobre qué es lo que hay que hacer en este tema. Estoy a su disposición y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Tania García López por esta conferencia realmente muy interesante en el marco de la consulta popular y el foro Agenda Urbana Ecológica Eje 4. Quiero solicitar de la manera más atenta a la secretaria técnica, al director de servicios municipales, suban al Tapanco para hacer entrega de un reconocimiento a la doctora Tania García López.
También invito a las integrantes del Cabildo, al director de Gestión Ecológica, sean tan amables de subir y hacer la entrega. Bien, pues nuevamente muchas gracias a la doctora Tania, muchas gracias a quienes estuvieron a bien hacer la entrega de este reconocimiento, y a continuación pediría a la secretaria técnica, a la licenciada Fernanda, sea tan amable de dar las indicaciones para la dinámica de este foro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todos. Antes de empezar con la dinámica de las mesas de trabajo, les voy a explicar los elementos de la boleta de participación que ya se encuentra en sus mesas. La boleta de participación está impresa a doble cara y de un lado van a encontrar una sección en donde van a encontrar los